Gracias. Hola, buenas tardes a todos, un gusto. Y bueno, agradecido de que estén al tanto de nuestras actividades de este congreso, ¿verdad? Ahorita se viene la demostración de experimentos de física en tiempos de crisis, que va a ser estelarizada, podríamos decir, por la máster Elizabeth Espinosa Canales y el licenciado Julio César Martínez III. Voy a dar una breve reseña de sus perfiles, ¿verdad? Primero, pues, de la profesora Elizabeth. Que bueno, ahí está, y los compañeros están presentes, de la profesora Elizabeth Espinosa. Ella es máster en geología orientada a la exploración geofísica por la Universidad de Nueva Orleans. Es magíster en enseñanza de las ciencias naturales por la Universidad Pedagógica de Aichi. Además, es licenciada en física, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, profesora de ciencias naturales de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. Y pues actualmente es docente del Departamento de Ciencias Naturales, miembro del equipo de investigación en geociencias en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, y además es docente y coordinadora de la carrera de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En cuanto al licenciado Julio César Martínez, él es profesor de educación primaria, egresado de la Escuela Normal España de Villahumada en Danlí. También tiene un profesorado en la enseñanza de las ciencias naturales en el grado de licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Él es egresado de la maestría en física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, solo pues ya está por culminar con la tesis. Y pues tiene experiencia en el nivel de educación primaria, media y superior. Además, él es miembro del Grupo de Investigación en Geociencias, GIG, de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido consultor en el desarrollo de material educativo. Ha sido voluntario en la Fundación Honduras Global y pues es el encargado actualmente de los laboratorios de física de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Pues entonces, sin más preámbulo, los dejamos en buenas manos con los compañeros. Entonces, adelante. Buenas tardes a todos los colegas, la licenciada Elizabeth, a las autoridades. Gracias pues por este espacio y pues darnos la oportunidad de poder compartir algunas formas que hemos investigado, sí, y hemos probado para la parte del área de la experimentación en física. Entonces, antes de iniciar, voy a compartirles un enlace, que ese enlace es donde ustedes pueden descargar, ya sea la presentación, un documento de Excel, donde van a ustedes, el que tenga disponible una computadora ahí, puede ir trabajando con nosotros, porque vamos a ir graficando unos datos para que ustedes lo vayan haciendo. Entonces ahí comparto el enlace, ahí lo pueden descargar. Descarguen, en este momento lo que necesitan descargar es la parte de los datos en Excel, si van a trabajar con nosotros. Entonces ahora sí voy a comenzar a proyectar. Aquí está. Ahí está. Bien, entonces nuestra presentación, nos inspiramos en un documento que la Lía Elizabeth pues, nos compartió hace algunos meses, que es nombrado así, experimentos de física y química también, pero nos centramos en la parte de física en tiempos de crisis. Básicamente es una recopilación de varios experimentos con sus guías, respectivas guías, y les da una inducción de cómo hacer varios experimentos en diferentes áreas de física, y pues con materiales que son fácil de obtener, ¿no? Entonces, como lo dice ahí, tiempos de crisis, ¿va? Que generalmente esa es la realidad de los centros educativos. Bueno, aquí muchos están en el sistema educativo y ustedes saben que a veces para un solo colegio hay una o dos balanzas, así, ¿verdad? Es la realidad. Entonces, consideramos de que esto les podría ser útil, ¿no? Y a veces sucede que cuando tenemos así experimentos, solo hacemos la demostración, ¿va? Y no es que está mal, ¿va? Pero a veces en la parte de física es bueno como hacer mediciones, ¿va? Y verificar si el experimento funciona. Entonces eso es lo que tratamos de hacer en esta presentación.
Vamos a dar una demostración de diferentes experimentos y aquí, pues, aquí les vamos a ejemplificar cómo es que se desarrollan, cómo es que se van tomando los datos y cómo es que se procesan esos datos. En este caso, pues tenemos un primer experimento que es sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de una lata que rueda sobre un plano horizontal. Aquí tenemos el esquema de ese experimento que ya vamos a detallar a continuación. Y pues iniciamos con un marco teórico, como un repaso de la parte de física, que partimos de las leyes de Newton, ¿no? Que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ahí pues sabemos que la aceleración es una derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahí pues resolvemos esa ecuación diferencial y separamos esas variables, resolvemos esa integral y vamos definiendo esas integrales definidas con respecto al tiempo, con respecto a las velocidades iniciales y finales. Y pues vamos resolviendo. Aquí tenemos, y pues solamente es como algo rápido para recordar de dónde provienen esas ecuaciones, que al final pues obtenemos esta ecuación, que es una de las ecuaciones del movimiento, que es el movimiento que vamos a estudiar, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, entonces ahora aquí necesito la participación de ustedes. Necesito que ingresen a Mentimeter y también yo les voy a compartir el enlace para que participen en esta serie de preguntas. Denme un minuto, compartir. Y aquí lo voy a compartir en el chat. Es ese primer enlace, el enlace de las preguntas. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes gráficas representa un movimiento rectilíneo uniforme? Entonces para recordar, y refrescar esos conocimientos, aquí tenemos 3 gráficas y ustedes ahí en la encuesta van a responder cuál de esas 3 gráficas representa ese movimiento rectilíneo uniforme. Uniformemente acelerado, ¿verdad? Uniformemente acelerado, exacto, sí, correcto, sí. Sí, porque el movimiento rectilíneo uniforme no tiene aceleración, entonces es diferente. Entonces voy a... vamos a ver cómo van los resultados. Y aquí vemos los resultados, ¿va? Bueno, el 39% dice la gráfica 1, la gráfica 2, 28%. Bueno, está distribuido. O sea que no hay... Bueno, la gráfica 1 es la que tiene mayor, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. O sea que quizás no está tan claro ese concepto de cuál es esa representación gráfica de la posición con respecto al tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, vamos a regresar ahora a la presentación. No voy a dar la respuesta precisamente para que sigamos con la presentación y ustedes vean el fin de este laboratorio, ¿no? Entonces aquí en este caso tenemos, bueno, esa pregunta y aquí está el objetivo. El objetivo de esta primera práctica es determinar la velocidad inicial y la aceleración de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que tiene una lata aceleración negativa. Vamos a ver por qué es negativa. Algunos de los materiales, aquí pues estos son los materiales, una lata de refresco, un metro, una cinta métrica,
un masking tape, un rollo de masking tape, un bloque de madera. Esta, pues, en el experimento decía que era bueno, un trocito de ahí de Play-Doh, pero yo utilicé aquí una tabla de picar comida o verduras. Entonces ahí, utilizando lo que tengo disponible y un cronómetro que podemos utilizar perfectamente un celular. ¿Qué es lo que hacemos en este experimento? Esta esfera pues representa la lata. En ese caso, nosotros lo que hacemos es que hacemos este montaje eh, con la, eh, con la tablita, hacemos un plano inclinado, que ese plano inclinado tiene que ser igual para todas las mediciones que hagamos. Entonces dejamos que esa lata ruede, va a tomar una velocidad, va a tomar una aceleración y aquí se iniciaría a medir el tiempo. Se mediría el tiempo no sé, cuando inicia, después en 0.5 metros, 1 metro, 1.5 metros, 2 y hasta llegar a 4 metros. Eso perfectamente también se puede hacer en el aula de clase. Aquí pues está un pequeño video de cómo es que se desarrolla, ¿va? Ese experimento. Entonces yo ahí lo coloco en la parte superior, lo suelto y ahí rueda la lata. Y ese sería el experimento. Entonces ahí esa sería la forma para tomar esos datos. Entonces aquí tenemos un modelo de la tabla donde tomaríamos cada uno de esos tiempos en los 0.5 metros, en el 1 metro, 1.5 metros y así hasta llegar a 4 metros. Y en este caso podríamos hacer varias mediciones para que luego de todas esas mediciones vayamos sacando un promedio. Y al hacer una mala medición en el tiempo, pues repetimos esas medidas. En este caso, bueno, podríamos asignarle quizás a un estudiante que haga una medida, otro estudiante que haga otra medida y 3 estudiantes diferentes y después que haga un promedio, ¿no? Como es una medida del tiempo, el tiempo es un poco difícil de medir porque el tiempo de reacción del humano, pues comparado con los tiempos que medimos, a veces genera bastante incertidumbre. Entonces, por eso es que se recomienda hacer varias medidas. Bien, entonces aquí estos son los datos que yo tomé para hacer esa prueba. Entonces hice 3 pruebas. Bueno, en realidad hice varias, pero estas son las que yo miré que eran datos similares entre todos. Y las otras pues las eliminé. Y pues aquí tenemos esos datos. Ahora nos vamos a ir al documento de Excel. Si ustedes ya lo pudieron descargar, entonces pueden abrirlo y nos vamos a ir a ese documento. Entonces, para el procesamiento de esos datos. En este caso, pues aquí tenemos ya los datos en las tablas, las posiciones en metros, bueno, aquí tenemos cada uno de esos tiempos y aquí vamos a procesarlo. Aquí ya tendríamos que colocar los promedios. En este caso aquí, pues yo voy a utilizar una fórmula del promedio y voy a sacar el promedio de estos 3 datos. Y ahí me da el promedio. Entonces el promedio de esos 3 es 0.6133 y ahí 3. Entonces como en Excel pues me facilita las cosas. Simplemente corro esta celda para que me haga los demás cálculos. Y ahí está. Entonces ustedes se fijan, ya me hizo todos los cálculos. Y aquí me muestra la gráfica. Si ustedes pueden observar, bueno, vamos a ver, vamos a eliminarla porque la graficó mal. En este caso, vamos a ver, voy a iluminar lo que quiero que me grafique. Que en el eje X pues tendría yo
A ver. Inserto un gráfico. Espérame. Aquí colocaría, insertaría, espérame. Voy a iluminar aquí estas dos celdas, insertaría el gráfico. Ahí. Inserto el gráfico y me da esa gráfica de dispersión, ¿no? En este caso, bueno, aquí le damos una línea de tendencia. Agregamos, bueno, aquí agregamos una línea de tendencia, pero en este caso no sería una gráfica lineal, sino que tendría que ser en este caso polinómica, ¿va? Porque sería una parábola. En este caso, pues aquí colocamos la representación gráfica de la ecuación y nos da este dato. Entonces aquí tenemos una ecuación que aquí nos representa ese movimiento, ¿va? Bueno, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, entonces voy a regresar nuevamente a la presentación. Bien, entonces ese es el primer experimento que tenemos. Luego, en otro experimento, es la determinación del, bueno, antes de eso, voy a dar la respuesta de la pregunta que les hice al inicio. Y aquí está. Entonces, ese movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos observar tres gráficas aquí. Entonces, ¿cuál de esas tres gráficas sería la respuesta correcta? Sería la gráfica TREBA, porque recuerden que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene una aceleración constante, que esa aceleración se representa mediante una parábola, ¿no? Nosotros tenemos esa representación y lo podemos ver gráficamente en la gráfica que hicimos, porque esa lata se va desacelerando en ese caso, ¿no? Entonces tiene una aceleración, por lo tanto tienes ese comportamiento gráfico en la posición con respecto al tiempo. Bien, entonces ahora sigo. Está este otro experimento que es sobre la determinación del coeficiente de fricción entre dos superficies. Si ustedes se fijan, son materiales caseros que se utilizan. Este es el montaje experimental, donde se utiliza un bloque de madera, se le coloca ahí pues una argolla para que se pueda sujetar ese hilo, y pues aquí también se tiene una lata vacía, y pues se ata con hilo. Aquí yo coloqué una superficie de aluminio, papel aluminio, para simular que sería la superficie de aluminio. Este bloque pues tiene diferentes superficies, y utilizamos unas jeringas para poder añadir un poco de más peso ahí con líquido. En este caso, bueno,
Perdón, Julio, parece que en el chat tenemos unas preguntitas del anterior. No Ajá. sé si quiere que lo contestemos antes antes de avanzar, ¿verdad? Porque si no se va a quedar esa duda como que medio en el limbo ahí. No sé, no sé, los Creo moderadores. que está aquí, dice Adair Game, ¿verdad? Que no comprendió muy bien el experimento por el gráfico. Como no se etiquetó el gráfico, pero el gráfico era un gráfico de posición en función del tiempo. La variable independiente a lo largo del eje X es el tiempo. Y la variable vertical es la posición, ¿verdad? La variable dependiente. Entonces, allí a todas luces se vio Aquí que está. teníamos nosotros exactamente. Lo que pasa es que como no, sí se está etiquetado, ¿verdad? Pues entonces, Sí, sí. ahí tal, capaz y fue que no se vio, ¿verdad? Pero si usted ve en la parte horizontal tenemos nosotros, a ver, al revés, ¿verdad? La posición es vertical y el tiempo tendría que ser horizontal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Entonces, capaz y por eso fue la confusión, ¿verdad? Por la etiqueta que iba en la inversa, sí, pero aquí lo que tenemos es variable independiente en el eje de las X, que es el tiempo, y en el eje vertical la posición. Y eso, si se fija, es una parábola, ¿verdad? Lo cual representa, si ustedes recuerdan, cuando tenemos una parábola, tenemos un polinomio de grado 2. Derivándolo la primera vez nos da la ecuación de la velocidad, ¿verdad? Que sería un polinomio de grado 1. Derivándolo la siguiente vez nos da una constante, por lo cual concluimos que el movimiento tiene aceleración constante, que sería el movimiento rectilíneo con aceleración constante, ¿verdad? No sé si eso contestó la pregunta, capaz si era la etiqueta de la gráfica la que le confundió, ¿verdad? Sí, sí, ahí me disculpo porque sí, estaba al No, revés. es que, pero fue Sí, un detallito, ¿verdad? Pero sí. básicamente el gráfico de la posición en función del tiempo de forma parabólica nos indica que lo que tenemos enfrente es un movimiento con aceleración constante, ¿verdad? Si quiere podemos seguir entonces si no hay preguntas adicionales. Sí, bien. Entonces, siguiendo ahí en el siguiente, este experimento, este es sobre la determinación del coeficiente de fricción entre dos superficies. Aquí tenemos, bueno, un bloque, que sería representación del bloque de madera que vamos a utilizar en el experimento. Hacemos su diagrama de cuerpo libre, donde tenemos la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Tenemos la normal, la fuerza del peso. Y en el eje X, pues aquí hay una fuerza de fricción que es la que mantiene en reposo el bloque a pesar de que tenga una tensión, que esta tensión proviene de la lata, ¿va? La lata de jugo que utilizamos ahí. Y pues aquí tenemos la ecuación del coeficiente de fricción estática. Ese sería solamente en el bloque, ¿va? Luego, pues aquí añadimos lo que es la lata. Tenemos la lata. Y pues aquí, aquí es donde vamos a agregar agua. Con un gotero, perdón, con una jeringa vamos a ir agregando agua para que se vaya aumentando el peso de esa lata y va a llegar un momento donde esa fuerza de fricción estática va a ser menor que esta tensión, ¿va? Entonces va a empezar a moverse, ¿va? Va a empezar a moverse ese bloque. Y aquí tenemos pues todas esas fórmulas que al final pues podemos llegar a que el coeficiente de fricción es igual aproximadamente, va igual a la masa, sería de la masa de la lata sobre la masa del bloque. Entonces, solamente mediríamos las masas de esos dos cuerpos para poder contar ese coeficiente.
Y aquí tenemos el objetivo. El objetivo de esta práctica es determinar experimentalmente con materiales caseros el coeficiente de fricción entre dos superficies. Algunos de los materiales, un bloque de cualquier material que tenga una cara plana, cuya masa sea al menos de unos 100 gramos. Esas son algunas de las recomendaciones que dan en el experimento. Una lata de refresco, jeringa, un tubo PVC, que ese tubo PVC nos serviría como una polea. Generalmente, pues, es difícil encontrar una polea, pero podemos utilizar ese PVC o una botella de vidrio como una polea. Una cinta adhesiva, diferentes superficies, ya sea papel, aluminio y madera, y pues la balanza para poder medir. Entonces, el único pues artefacto que sí sería un poquito complicado si es que no hay en el centro educativo, sería la balanza. Sí, otra cosa, Julio, que como a veces nosotros les mandamos a los alumnos, ¿verdad? En estas circunstancias, cuando ellos no van a la clase, les mandamos a hacerlo en la casa. Pero hay cosas que nos pueden servir como masas ya medidas, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, ven una bolsita de sal, ahí dice cuánto tiene la bolsita de sal, ¿verdad? Con sal. Y entonces podemos hacer proporciones para sustituir la balanza, porque no en todas las cocinas hondureñas tienen balanza para medir la comida, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros no tenemos esa costumbre. Entonces, podemos sustituir esos pesos por pesos conocidos y ahí lo que podemos usar es lo que hay en la cocina, ¿verdad? Que ya vienen las medidas en la comida. Sí, así es. Sí. Bueno, aquí tenemos, bueno, un ejemplo de los materiales, ¿no? Bueno, aquí en el montaje, pues la balanza es lo único sofisticado, ¿va? Del laboratorio. Y qué es lo que, en ese caso, bueno, aquí tenemos unas medidas que son algunas son diferentes. Yo las quise dejar así porque es el experimento, pues, y para no alterarlo, tratar de hacerlo lo más perfecto, ¿va? Porque generalmente, pues, para hacer un ejemplo real, ¿no? Yo tomé, pues, primero lo que hice es medir la masa del bloque, que sería este bloque de madera, que es el que va sobre la mesa, y luego, pues, se mide, bueno, se va agregando, en este caso aquí se van agregando con la jeringa, de principio va a estar estático, ¿va? No se va a mover. Pero luego yo voy agregando agua con esta jeringa. Voy agregando agua. Al principio pues no se va a mover y va a llegar un momento, ¿verdad? Que yo con cuidado voy a vertir ahí o voy a agregar, mejor dicho, agua con esa jeringa, se va a empezar a mover. Entonces cuando ya se empieza a mover, paro y lo mido en la balanza. Lo mido en la balanza y estos son los datos que a mí me dieron. Medí la masa del bloque, que el bloque pues pesaba, tiene una masa de 155.7 gramos. Y aquí pues hice 5 ejemplos, 5 veces hice ese procedimiento. En la primera vez pues me dio 93 gramos, el segundo 83.2, 100.3, en el cuarto 78.9 y en el quinto 96.4. Si ustedes se fijan, hay diferentes medidas, ¿va? Pero yo lo asocié a esto porque como el coeficiente de presión no es así como que exacto, sino que es como un rango, ¿va? Es menor o igual, ¿va? Entonces, en ese caso, pues, por eso es que lo tomé así. Y bueno, si están en el documento de Excel, pues nos vamos a ir nuevamente a ese documento de Excel y vamos vamos a procesar esos datos. Aquí yo lo tengo en mi tabla de Excel. Aquí coloqué está la celda con el número de las mediciones y aquí pues cada una de las masas que yo medí, que lo hice 5 veces. Entonces aquí lo que haría es sacar un promedio entre las 5. Entonces, para hacerlo más rápido, saco el promedio y aquí pues
se colocaría el promedio en esta parte de Excel, digamos esa fórmula del promedio, abrimos el paréntesis e iluminamos las celdas que queremos que Excel nos haga el promedio. Iluminamos esas 5 celdas. Y le damos igual. Y aquí pues ya nos da el resultado del promedio, que sería 89.88. Bueno, aquí ya la tenía yo programada. Ya me da el coeficiente de fricción, pero lo vamos a hacer nuevamente. En este caso sería esa celda C9, que sería el resultado del promedio entre el valor de la masa del bloque de madera que estaba sobre la mesa. Y ahí nos da ese resultado. Entonces me dio ese resultado de 0.57 o 58 sin unidades, ¿va? Porque esto no tiene unidades. Y ya verificándolo con datos así teóricos, yo lo hice aquí con una superficie del aluminio con madera y oscila entre 2.5 a 0.5. Entonces sí está un poco pasado, pero igual pues ahí no tomé en cuenta la parte de la fricción que hace ahí la cuerda con la polea, que sería el tubo de PVC que utilicé, y otros factores que pueden ir generando esos errores, ¿va? Pero si ustedes se fijan, da un resultado muy próximo pues al teórico. Entonces, eso es lo que quería mostrarles en esa parte. Bien, ahora paso de nuevo. No sé si está bien acá. ¿Entendieron esta parte o pasamos al siguiente Y experimento? solamente recordar, ¿verdad? Una cosa, Julio, que obviamente que como a pesar de que se trate de aluminio y madera, ¿verdad? Nosotros tenemos diferentes tipos de rugosidades, tanto en aluminio como madera, dependiendo del valor. Así que, pues en este caso, cuando se hacen experimentos con coeficientes de fricción, no hay como quien dice un valor real exactito. Más bien nosotros hablamos de rangos, por lo cual pues el experimento pues yo creo que sí resultaría en el rango apropiado. Solamente recordar, ¿verdad? Que ese valor está entre 0 y 1, ¿verdad? Y que siempre los valores que los estudiantes van a obtener están en ese rango y que obviamente que Excel ahí nos está tirando un dato con una precisión exagerada, pero que nosotros al momento de reportarlo, por supuesto, usamos las cifras significativas apropiadas a nuestra medición, ¿verdad? Así es. Gracias. Bien, entonces vamos a seguir. Bueno, aquí están la parte de los cálculos, que eso ya lo hicimos. Y ahora pasamos a un tercer experimento, que es sobre la determinación de la aceleración de la gravedad mediante un péndulo simple. Yo creo, bueno, los que llevaron aquí física 2 hicieron este experimento cuando llevaron esa clase, hicieron este experimento, pero también hay otras, midieron las oscilaciones y pues con esos datos pues, pudieron calcular la aceleración de la gravedad. También, pero este es otro método que quizás no lo hayan hecho. Entonces, por eso quería compartírselo, porque es otra forma de poder calcular la aceleración de la gravedad. Bueno, aquí tenemos el pequeño video, eso fue ahí en la universidad, pues hicimos ese video. Y vamos a hacer otra pregunta. Esta es otra pregunta que les hago para poder integrar esos conocimientos con una parte experimental. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa con el periodo T? Este periodo, pues, es el que tenemos acá. Este periodo T de un péndulo simple si su longitud aumenta. Entonces, ¿qué pasa con el periodo de un péndulo simple si esta longitud L cambia? ¿Qué pasaría? Entonces, pueden entrar con ese código o
con este código QR. Yo también pues ya les voy a dar el enlace. Ya les doy el enlace para que ingresen con solo el enlace. Bien, ahí está el enlace. Entonces ya voy a, solo muestro la pregunta, ya voy a mostrar los resultados porque para no inducir pues una respuesta, porque si muestro los resultados antes, puede inducirlos a ustedes de que la que tenga mayor respuesta, pues entonces ustedes seleccionan esa misma. Voy a ver aquí cómo van los resultados. Es que parece que no hay opciones, Julio. O sea, al momento de contestar la pregunta parece que no hay opciones para poder responder. No hay opciones. Ajá. Y ellos no pueden poner una palabra ahí. Sí, es que, bueno, por aquí accedí y no me da opción. Por lo menos a mí No le da. no me da opción. Pero si acaso, sí, ahí mencionan que no se puede responder. Pero si acaso, bueno, pienso que podrían participar abriendo Sí, micrófono si no, entonces por el chat. y decir, Ujú. o por el chat, pues también poder decir, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué pasa con el periodo de la oscilación del péndulo si aumenta la longitud de este? Entonces pueden escribir en el Se chat. aumenta la longitud. Y las opciones básicamente son tres, ¿verdad? O se mantiene constante, o aumenta, o disminuye. Una de las tres. Ujú. Aumenta, ¿verdad? Ujú. Pues, algunos Aquí hay alguien compañeros, que dice que aumenta. Aumenta. Ajá. sí, y ahorita ya aparece la opción, si gustan de participar en la aplicación en Menti, pues también ya pueden, ya están las opciones habilitadas también, ahorita ya se habilita. Ujú. Entonces también puede hacerlo, pero pues ya muchos están llegando a una opinión unánime aquí de que aumenta, ¿no? Aumenta, bueno, sí, aumenta, aumenta, aumenta. Bueno, Ok, bueno, entonces seguimos. Sí, ya se puede y pues ahí la mayoría está respondiendo que aumenta. Muy bien. Y aquí, bueno, ahí están los resultados. Ahí sí pueden verlo. La mayoría, ninguno dice que constante, ninguno dice que disminuye, todos dicen que aumenta. Muy bien. Ahora pues seguimos en la parte del experimento. Bueno, y aquí están los materiales, los materiales y el objetivo. El objetivo es determinar experimentalmente el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Cuáles son los materiales? Una esfera, puede ser un mable, puede ser, yo utilicé ahí pues una esfera de golf, que ahí está en el laboratorio y pues esa es la que utilicé. Puede ser eh, cualquier otra esfera que tengamos ahí disponible en la casa, una cinta métrica, hilo, tijera y cronómetro que podemos utilizar el teléfono. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí el montaje, que yo lo hice de esta forma, con esos materiales. Aquí yo coloqué un soporte, pero básicamente para que se viera más bonito y todo, pero podemos utilizarlo en el marco de una puerta, sobre un árbol. Bueno, hay diferentes opciones, ¿no? O sea que no es requisito ese soporte. Entonces aquí en este experimento lo que hacemos es, recuerden que una oscilación, si partimos desde aquí, una oscilación completa sería este movimiento, ¿va? Aquí, regresar hasta desde donde lo soltamos, ¿va? Entonces esta sería una oscilación completa, así como lo menciona, lo representa en esta figura, ¿va? Y aquí se miden 30 oscilaciones, precisamente como les mencionaba anteriormente, que como el tiempo es algo que si lo medimos en tiempos cortos, pues va a generar bastante error porque el tiempo de reacción de nosotros eh, somos un poco lentos, ¿verdad? Entonces, al hacer, aquí se aumenta el número de oscilaciones para que ese error pues disminuya. Entonces, por eso es que se miden 30 oscilaciones y después de esas 30 oscilaciones la dividimos entre 30 para sacar el valor del periodo. Y aquí yo tomé todos esos datos.
hice primero lo hice el más largo. Aquí pues lo coloqué del más corto al más largo. Pero yo lo hice primero el más largo porque era más fácil hacer el más largo y después solamente irlo enrollando, ¿va? Irlo enrollando para ir haciendo todas esas mediciones. Entonces aquí primero inicié con el de 1.8 metros, después con el 1.6 y no son medidas exactas porque lo iba así como que enrollando, ¿va? No, entonces por eso es que no quedaban medidas completamente exactas. Entonces la idea es que se hagan por lo menos unas 8 mediciones para que el gráfico pues se vea mejor. Aquí está el valor de las 30 oscilaciones, así como me lo da el cronómetro. Luego yo lo pasé a segundos. Cada una de esas, este sería ya el valor del periodo, porque ya, vamos a ver, no, aquí sería el valor de las 30 oscilaciones. Y ya en esta tabla ya sería el valor de cada periodo. Aquí pues el primero me dio 1.4, 409, el segundo 1.602 y el último pues 2.703. Bien, y estos datos, este dato a mí me va a servir del periodo al cuadrado para poder hacer una gráfica y que mediante esa gráfica yo pueda sacar, pueda tomar un dato de esa gráfica para poder calcular la gravedad. Entonces vamos a irnos nuevamente ahora a nuestro documento de Excel y voy a, bueno, aquí está. Aquí ya tenemos cada uno de nuestros datos, ya con solamente utilizando el valor del periodo. Aquí lo que yo hice en este caso, pues saqué, bueno, voy a borrar esto. Aquí tenemos el valor del periodo al cuadrado y eso lo vamos a hacer. Este sería el valor de, abro paréntesis, el valor de este periodo por el mismo periodo. Y ahí me lo da. Entonces, con la ayuda de Excel, pues para hacerlo más rápido, ya me da el valor de todos esos periodos al cuadrado. Aquí tengo su longitud. Aquí tengo la longitud de cada una de esas del mismo péndulo, pero con diferente longitud. Y aquí pues ya vamos a procesarlo. Aquí, bueno, ya lo tenemos. Pero yo lo voy a copiar aquí para que se me haga un poquito más fácil de graficarlo. Entonces aquí me da una gráfica, pero antes de eso, quiero explicar esta parte. ¿Va? Recuerden que el periodo t es igual a 2pi sobre la raíz cuadrada de L sobre G. Entonces yo despejo para ese t al cuadrado. Al despejar para ese t al cuadrado, me da un resultado del valor de 4pi al cuadrado, porque después pues, dividimos ambos lados, después lo elevamos al cuadrado y pues queda como 4pi. Bueno, aquí le hace falta al cuadrado, le hace falta aquí. Ese pi al cuadrado. Y luego de eso, este valor sería nuestro valor y, que sería el t al cuadrado. Pero para que no se confunda, mejor voy a corregir esa parte. Aquí sería el valor del pi al cuadrado. Ahí está. Ahí sí estaría bien. Entonces aquí también lo voy a borrar. Y al cuadrado. Y aquí también. Y al cuadrado. Bien, entonces ahí tendríamos esta ecuación. Entonces, ¿por qué lo elevamos al cuadrado? Para que este sea nuestro valor y. Y este valor L sería nuestro X, ¿verdad? Y pues ahí tendríamos una pendiente. Aquí tendríamos el valor de una pendiente. Y la pendiente
En este caso de la gráfica que hemos hecho, a ver, de esta gráfica que hemos hecho, aquí está. Nos da un valor de 4.0377. Por tanto, aquí al graficar esos puntos, agregamos una línea de tendencia. En este caso sí es una tendencia lineal y pues aquí agregamos la ecuación del gráfico. Y ahí está la ecuación del gráfico. Entonces en este gráfico nos da este valor de 4.037. 4.037. Entonces, ese valor es el valor de nuestra pendiente y la pendiente sería todo este valor. Entonces, para sacar el valor, tomando en cuenta esa pendiente, nosotros aquí despejamos para este valor G, que es el que nosotros andamos buscando, y tendríamos este despeje, ¿no? ¿Cuánto nos daría ese resultado? O sea, aquí, si ustedes multiplican 4 entre el valor de 4 por pi al cuadrado entre el valor de esa pendiente que sería 4.0377. ¿Cuánto le dio? No sé si alguien pudo hacer ese cálculo. Solamente sustituir el valor de esta pendiente por este valor. Ya alguien, Ángela Abrego ha contestado que 9.7. 9.7, muy bien. Bueno, a mí me da ahí 9.777, ¿va? Que redondeado pues sería 9.78. Y ese es el valor de la gravedad de Tegucigalpa. Entonces, ahí lo que hicimos simplemente fue medir las oscilaciones de un solo péndulo, solamente que fuimos reduciendo o aumentando, como ustedes quisieran, el valor de su longitud. Y con ese valor pues podemos calcular la aceleración de la gravedad. Bien, entonces vamos ahora a regresar nuevamente a la presentación. Bien, y ya este es un último experimento que voy a presentar, que es sobre el centro de gravedad. Quizás ya lo han hecho bueno, definiendo que el centro de gravedad, pues tenemos un vector de posición que es igual a la sumatoria de la masa por su posición entre, bueno, aquí les falta entre las masas, cada una de las masas, ¿no? Cada una de las masas. Bien. Sí, aquí les hacen falta unos términos. Todas esas masas, la masa 1, masa 2, masa 3, y aquí pues masa 1, masa 2, y sucesivamente así. Esta parte sí está bien, que sería la masa de la sumatoria, ¿va? Sumatoria de las masas por la posición entre las masas, la sumatoria de las masas. Y en este caso, pues lo que hacemos en este experimento es que podemos hacerlo con diferentes figuras geométricas, pero que sean planas. En este caso, pues tenemos aquí un triángulo. Lo que hacemos es colocar, bueno, guindar esa figura de uno de los extremos y en esa figura colocamos una plomada, que la plomada podemos utilizar cualquier objeto que pueda usarse, o un objeto que ayude a que pueda estar bueno, que cumpla esa misma función de esa plomada. Entonces aquí tenemos esas figuras. Cuando se suspende el cuerpo de un punto, pues se modificará su posición hasta que el centro de gravedad se encuentre en la misma vertical que el punto de suspensión, pero por debajo de él. Entonces aquí, si lo guindamos o lo sujetamos de ese extremo, bueno, aquí quizá en el centro esté si es simétrica, pues va a estar en el centro el centro de gravedad, y pues luego que lo soltemos, pues va a haber una línea vertical que donde va a estar en uno de esos puntos va a estar el centro de gravedad, sin importar de dónde lo sujetemos, ¿va? En este caso pues tenemos otra figura de un rectángulo. Igual aquí tenemos esa plomada,
lo sujetamos desde esta esquina y para poder sacar ese el centro de gravedad, lo que hacemos es que primero hacemos esa medida, trazamos con una regla y un lápiz esa línea y posteriormente lo sujetamos de otro extremo con el mismo procedimiento, colocamos la plomada igual y trazamos otra línea y va a haber una intersección entre entre esas líneas, ¿va? Que tracemos en los dos extremos. Y el punto donde se encuentren o se intersecten, ese sería su centro de masa, ¿va? En este caso, pues, el objetivo es determinar el centro de gravedad de esas figuras planas, los materiales, cartulina gruesa, tijeras, regla, hilo y un objeto que sirva como plomada. Y tendríamos podríamos hacer ese ejemplo, ¿va? Con con una figura geométrica y colocaríamos un lápiz y en su punta dejaríamos la figura geométrica y pues va a estar en equilibrio, ¿va? ¿Por qué? Porque está su centro de gravedad. Y ahí lo podemos hacer con diferentes figuras. Bien, entonces ahora paso, le doy la palabra a Elizabeth, que ella pues va a dar otros ejemplos de experimentos con materiales que tenemos acceso. Entonces, Elizabeth. Si quiere, Julito, deje de compartir usted y voy a compartir yo acá porque en la misma presentación, ¿verdad? Yo le voy a compartir toda la pantalla, así que ahí van a ver mi computadora, pero básicamente siguiendo con la misma línea de los experimentos que podemos hacer en la casa o podemos hacer en el laboratorio del colegio, ¿verdad? Ahora dependiendo, pero que también se pueden hacer en la casa, ¿verdad? Porque la idea es que si pasa una contingencia, por ejemplo, se suspenden las clases por huracanes o por el asunto de la pandemia, por lo que sea, que eso no evite que nuestros estudiantes puedan hacer experimentos. Y aquí Julio nos ha hecho el favor de montar otra vez el péndulo simple, pero en esta oportunidad el péndulo simple lo vamos a ocupar para demostrar el principio de conservación de la energía mecánica. Y yo voy a hacer uso de aquí, tal vez, disculpen, ¿verdad? Yo no tengo todo tan presentado como Julio, pero la idea básica es la siguiente. Nosotros tenemos un péndulo simple. Originalmente, pues, tomamos un sistema de referencia de manera que nuestro eje de medir las alturas sea aquí, justamente donde está en equilibrio el péndulo. Y entonces lo vamos a elongar. Ya sabemos que si es un péndulo simple, pues la elongación no tiene que exceder a los 15 grados, porque si no ya no es simple. Empieza a bambalear y a oscilar de otra manera y ya no resulta simple. Pero bueno, en principio nosotros lo podemos energizar al péndulo y todos ustedes saben que en este punto 1 el péndulo tiene energía potencial gravitacional y que cuando se libera, cuando se suelta, entonces en el punto 2 va a tener energía cinética y por supuesto que en cualquier punto de acá, intermedio 3, tendrá un componente cinético más uno potencial y por el principio de conservación de la energía sabemos que en cualquier punto la energía va a ser igual. Nosotros usualmente para cuestiones de experimento nos concentramos en esta parte donde solo tenemos energía potencial y en esta donde solo tenemos cinética. Y comparando la energía en el punto 1 con el punto 2, doble chequeando que esa energía es igualita, ¿verdad? Que tanto en 1 como en 2 vamos a tener la misma energía, pues entonces podríamos verificar el principio de conservación de la energía. Y esto en simulaciones se hace bien. Y en simulaciones inclusive, por ejemplo en las PET, ustedes pueden ver puntos intermedios.
pero en experimento la cosa es bien difícil. Y igual es difícil nosotros hacer comparaciones, ¿verdad? Pero con los puntos unidos como referentes, pues se puede hacer algo, ¿verdad? Experimentalmente. Y de nuevo, entonces, nosotros buscamos hacer experimentos alternos con teorías que ya nosotros las tenemos probadas y decimos, yo ya sé cómo funciona esto. Y todo el mundo, previamente a estudiar el principio de conservación de la energía mecánica, ha estudiado el movimiento de proyectiles y ya sabe cómo se comporta un proyectil. Entonces ahí va el asunto del principio de conservación de la energía acá. Comparando la energía 1 con la energía en el punto 2, aquí nosotros tenemos, si ustedes miden esta altura, que a propósito esta altura se puede medir con una reglita, ¿verdad? Entonces tenemos MGH acá, y por el otro lado, en el punto 2, como solo hay energía cinética, entonces tenemos un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Y decimos que la energía en 1 es igual a 2, por lo cual uno en principio podría saber con qué rapidez está el péndulo en el punto 2, ¿verdad? Entonces, comparando nada más, haciendo uso del principio de conservación de la energía, y aquí tendríamos nosotros esta relación que es muy conocida. Fíjense que no depende de la masa del péndulo, por supuesto. Y entonces ven que la rapidez ahí es la raíz de 2GH. Fíjense que sí necesitamos saber la aceleración de la gravedad local. Así que si ustedes incluyen este experimento en su set de experimentos, sería primero mejor hacer el experimento que les dijo Julio para saber qué aceleración local tenemos. Y luego entonces con H ya podríamos nosotros en principio a través del principio de conservación de la energía determinar la rapidez. Pero normalmente uno quiere como que estar bien segurito de que lo que dice es cierto. Y entonces buscamos otro método alterno para medir la rapidez. Y ese otro método alterno es a través de cinemática. Y aquí es donde viene el asunto del experimentito que les vamos a explicar. ¿De qué se trata? Creo que Julio hizo unas fotos ahí, más adelantito se las voy a enseñar, pero de lo que se trata es de lo siguiente. Miren, justo en este punto de equilibrio acá, vamos a insertar una hoja de afeitar. Entonces esa hoja de afeitar, ojo, tengan cuidado si lo van a hacer. Traten de ponerle un tape aquí a esta parte de la hoja de afeitar que no van a usar y nada más le dejan el pedacito aquí que corte. Y vamos a utilizar hilo, ojo, no vayan a usar cáñamo ni un hilo fuerte. Usamos hilo de ese que usamos en la casa para costurar, ¿verdad? Porque es frágil, es débil. Y una masa, pues una masa que no vaya a deformar el hilo, ¿verdad? Una masita cualquiera que inclusive la podemos nosotros construir con, qué sé yo, alguna fruta, lo que sea, ¿verdad? Pero se puede, uno se las puede ingeniar. Y entonces sí se recomienda que sea una distribución esférica para que sea homogénea. Entonces vienen ustedes, sueltan y entonces al soltar, cuando vaya por el punto de equilibrio el péndulo, se va a cortar y va a salir como un proyectil que fue disparado horizontalmente, es decir, con velocidad inicial en X igual a 0, que por supuesto es esta misma velocidad, ¿verdad? Entonces, aquí, para determinar esa velocidad, lo único que nosotros necesitamos es medir esta X y medir esta Y. Fíjense cuál es la intención de hacer estos experimentos así. La intención es no meternos con el tiempo, porque como les dijo Julio, medir el tiempo es una cosa complicada. Nosotros somos lentos. Los organismos Homo sapiens no somos como las moscas. Las moscas son más rápidas que nosotros. Y entonces el efecto de reacción ahí trae mucha complicación, especialmente cuando son tiempos tan cortos. Pero la medida de longitud sí la podemos hacer con precisión. Entonces yo lo único que tendría que hacer es medir esta longitud y medir esta altura y utilizar todo el análisis de proyectiles que previamente hemos hecho nosotros en recuerden que la temática de cinemática
en los cursos normalmente está mucho antes que el movimiento de proyectiles. Y entonces acá lo que hacemos es, como siempre, en proyectiles, dividir el movimiento bidimensional, ¿verdad?, en dos movimientos rectilíneos. El de X, que sería velocidad inicial, que es la misma, ¿verdad?, que es constante por el tiempo. Y el de Y, en el caso de Y, tenemos acá, voy a hacer esto rápido porque no es el objetivo, ¿verdad? Aquí le voy a poner un signo positivo porque el desplazamiento del taller le he puesto negativo. G t cuadrado menos la velocidad inicial en Y, pero como fue un lanzamiento horizontal, y aquí es donde está el punto, ¿verdad? Que el lanzamiento aquí viene y pega horizontal. Entonces no tiene velocidad inicial en Y, así que esto se va a cancelar. Y de ahí entonces podemos encontrar el tiempo, que esto lo hemos hecho nosotros usualmente, ¿verdad? Otra vez necesitamos la aceleración de la gravedad local y con ese tiempo ya podemos encontrar la velocidad inicial. Comparamos estos dos resultados y nosotros en los experimentos que hemos hecho tanto en la casa como en el laboratorio hemos demostrado que se obtienen buenos resultados a pesar de que, fíjense, los instrumentos que necesitamos son instrumentos simples. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos un soporte en la casa? Usar la viga, usar, como les dijo Julio, la puerta, etcétera. Siempre hay un ganchito ahí que tenemos en la casa de donde nosotros podemos montar el péndulo. Así que, pues este es uno de los muchos experimentos que los estudiantes pueden hacer, que ustedes en sus centros de trabajo pueden hacer sin necesidad de mucho material, ¿verdad? Y ahora pues yo sé que el tiempo está quedando un poquito corto. Me gustaría en este momento presentarles nada más otras actividades que hemos hecho también en este tiempo de crisis. Particularmente hemos adoptado lo que nosotros le llamamos bueno, que todo el mundo los estaba haciendo, ¿verdad? Pero los llamados experimentos caseros. ¿Cómo nosotros hemos hecho la adopción de esos experimentos caseros y qué problemas hemos tenido y cómo nosotros podemos ver el beneficio o no que tienen los experimentos caseros? Aquí les voy a contar una experiencia pues personal que hemos tenido en estos tiempos de crisis. Vean, una de las situaciones que tenemos con los experimentos caseros, creo yo, es que hay demasiada información. Es decir, nosotros en la web vamos a encontrar una cantidad inmensa de información y muchas veces en vez del aprendizaje o el tiempo dedicado al aprendizaje que los estudiantes pueden tener, se les va más tiempo en buscar información y en clasificarla y filtrarla para poderla utilizar en su aprendizaje. Entonces, obviamente que el trabajo de nosotros como guías, como ayudantes o como mentores de los estudiantes, es precisamente ayudarles a buscar la mejor información. Pues este es el diseño de uno de los cursos que estamos impartiendo en la universidad y los cursos, en este caso, este es de electricidad. Particularmente les voy a presentar aquí el tema de electrostática, pero el diseño está igual para todos. A propósito, para el diseño de este curso se utiliza la plataforma de Moodle, pero estamos usando como auxiliar el programa ICSI Learning. Entonces, dentro de la estructura de la clase están los recursos de aprendizaje. Entonces, dentro de los recursos de aprendizaje hay muchas cosas, pero una de las cosas que nosotros hemos incorporado son los llamados experimentos caseros. Así que lo que se hace es que se le da a los estudiantes, uno de maestro tiene que hacer el filtro, ver qué experimentos sí les pueden servir, ver qué experimentos sí pueden hacer en casa con los materiales que tienen, y entonces se les da los links de los experimentos. Por ejemplo, fíjense acá que estamos haciendo un experimento de electrostática en el lavador. Lo que se hace es simplemente
utilizar un peine y entonces frotarlo para cargarlo por fricción y acercarlo al grifo para ver cómo por inducción el agua del grifo es atraída. También, bueno, hay una serie de experimentos de carga de materiales. Entonces, todo ese trabajo de experimentos que ellos pueden hacer, se les da a los estudiantes. Y después, y aquí es donde viene lo que yo les quiero comentar, después la tarea que tiene el estudiante, después de que ha visto esos videitos, que es bueno que los vean, es que él o ella tienen que reproducir en su casa. Y yo, por ejemplo, vaya, por decirles algo, les muestro una batería de 6 experimentitos caseros sobre un tema, que no los inventé yo, que son experimentos tradicionales y que están en la web. ¿Cuál es mi trabajo? Filtrar bien la información, estar segura que los experimentos tienen buenas explicaciones, que no tienen errores en conceptuales, ¿verdad? Porque en internet hay de todo, ¿verdad? Y ese es el problema. Entonces lo filtramos, se los damos, lo ven ellos, y entonces ahora el trabajo de ellos es el siguiente. Usted tiene que reproducir por lo menos un experimento. Y como son varios que trabajan colaborativamente, entonces cada miembro del equipo va a hacer un experimento y la va a hacer de profesor. Y va a explicar ese experimento y va a hacer un videíto explicándolo. No se trata de inventar el agua caliente, sino que se trata de que con lo que vio, lo reproduzca, pero él, ¿verdad? La persona. Y que lo explique también. Allí, en esa actividad, estamos desarrollando las competencias de comunicación que ahorita, en estos tiempos de crisis, están siendo como que complicado de desarrollar. Y entonces los estudiantes deben como expresarse, ¿verdad? Dar a conocer, explicar y no nada más ser receptores pasivos. Y entonces yo quisiera ahí con el permiso de mis alumnos, ¿verdad? Mostrarles algunas de las cosas que mis estudiantes han hecho para que ustedes vean lo que los estudiantes son capaces de hacer, ¿verdad? Obviamente que acá estamos diciendo que no se necesita usar una app sofisticada para hacer un video casero, ¿verdad? Y entonces todo con lo de la casa. Déjenme, porque creo que no tenemos como que mucho tiempo. Nada más les voy a dar para muestra un botón, ¿verdad? Les voy a pasar. Hola, mi nombre es Lili. Bienvenidos a un mundo. Lo primero que haremos es flotar un CPI a nuestro cabello. Lo segundo es que lo vamos a acercar al chorro de agua y vamos a notar que el chorro de agua se dobla. Muchos nos preguntaremos cómo es posible esto. El agua es eléctricamente neutra. Fíjense que ahí los estudiantes están haciendo la explicación, ¿verdad? Cuando el estudiante está haciendo la explicación, yo puedo detectar si conceptualmente está equivocado o no, si está entendiendo bien el experimento, porque hacer un experimento no significa entenderlo. Que lo que ocurre es que desviamos la trayectoria del chorrito de agua. Y es algo simple, pero deseamos la fuerza, o sea, la atracción eléctrica. Y notamos también que esto sucede con lo que es el globo. Cuando flotamos el globo a nuestro cabello o cabeza, notamos que el chorrito de agua se dobla. Y eso sucede lo mismo. Eso ha sido todo. Y entonces, bueno, hay más experiencia. Bueno, vamos a detener y voy a tratar de mostrarles algunos otros más. Disculpen aquí un poquito. Por ejemplo, en el caso de mecánica, de la parte relacionada con las leyes de Newton. Ojo, con estas actividades uno puede ver, para empezar, si los conceptos al explicarlos están siendo bien manejados. Si no, tenemos una rúbrica
y podemos dar retroalimentación a los estudiantes. Y también les ayudamos a la comunicación. Algunos de ellos tendrán habilidades innatas de comunicación. Algunos otros tendrán problemas, pero entonces al docente le sirve como para identificar. Quiero mostrarles un ejemplo de, creo que este experimento es de acción-reacción, tercera ley de Newton. Lo voy a dejar todo para que lo vean. Saludos amantes de la física, en esta ocasión vamos a analizar una de las leyes de Newton, la tercera ley de Newton, que nos dice que a una fuerza aplicada le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros aplicamos una fuerza sobre un cuerpo dirigida hacia ese lado, ese cuerpo nos va a devolver una fuerza de igual magnitud, pero en el sentido contrario. Entonces, esto lo podemos ver también cuando nosotros nos metemos a una piscina y nos impulsamos para ejercemos una fuerza dirigida hacia la pared de la piscina, pero nos impulsamos con la misma fuerza que ejercemos hacia el sentido contrario. Para entender un poco más a fondo de esta ley, esta tercera ley de Newton, vamos a hacer un experimento casero y para ello necesitamos un globo, cinta adhesiva, una caña de pescar que nosotros la tenemos ya más o menos nivelada, un popote o pajilla, como lo conozcan. Entonces, para empezar el experimento, lo primero que tenemos que hacer es inflar nuestro globo. Inflado nuestro globo, entonces nosotros no lo vamos a amarrar y nos vamos a ayudar de nuestra pajilla y vamos a colocar la cinta adhesiva sobre la pajilla y sobre el globo. Digamos. Y entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Vieron? ¿Fijaron qué pasó? ¿Qué pasó? Que nuestro globo salió impulsado hacia la dirección contraria. Entonces, esto es lo que pasa. Y aquí es donde vemos evidente la tercera ley de Newton, donde el globo o la fuerza que ejerció el aire al salir del globo salió en dirección hacia la derecha y por la fuerza de reacción fue impulsado el globo en la trayectoria que nosotros hicimos para la izquierda, en el sentido contrario. Entonces, eso nos demuestra la ley de Newton. ¿Por qué nosotros utilizamos el hilo de pescar en nuestra pajilla? Pues para poder ejecutar una trayectoria fija, porque lo que pasa con nuestro globo, si la dejamos así, agarra cualquier tipo de dirección y nosotros hacemos pues esto es todo. Bueno, ese es un ejemplo más y bueno, podríamos mostrar muchos más ejemplos relacionados con los experimentos caseros que los estudiantes hacen. Nos parece que es una buena actividad, por lo menos nos ha resultado apropiado. Y fíjense que en la mayoría de los casos estos experimentos caseros tienen como propósito nada más llamar la atención a un fenómeno natural, observarlo y poderlo explicar, no tal vez cuantitativamente con un modelo teórico, pero sí de manera cualitativa. Algunos experimentos se pueden hacer también, como los que ha demostrado Julio, con mediciones. Y por ejemplo, en el caso de electricidad, pues casi en todas las casas tenemos un tester, un tomador de voltaje y cosas de ese tipo se podrían hacer. Bueno, esto es entonces en cuanto a los experimentos caseros. También otra de las actividades que hemos hecho en estos tiempos de pandemia
es utilizar los simuladores. Nosotros, por ejemplo, sabemos de las PET de Colorado, ¿verdad? Y los utilizamos mucho. Pero adicionalmente a las PET de Colorado, hay algunos otros simuladores que nos pueden servir, y en ese caso, los que tienen que crear la simulación son los estudiantes. ¿Qué ventaja tiene eso? Que el marco teórico, el modelo conceptual debe ser manejado por los estudiantes, porque si no, la simulación no sale como ellos esperaban. Les voy a presentar nada más un ejemplo de una simulación que han hecho algunos estudiantes con un programa que a propósito está liberado, es de uso libre, que se llama Modelus. Posiblemente ustedes lo conozcan, y en algunas ocasiones las cosas salen bien y en otras ocasiones no salen tan bien como quisiéramos. Pero entonces ahí está el trabajo, la labor de nosotros como docentes, ¿verdad? Como acompañantes, en revisar y auxiliar a los estudiantes cuando las cosas no han salido bien. Y entonces lo que por lo menos en la clase de física general se ha hecho es que se les dice a los estudiantes, de los problemas que hay ahí en el libro de texto, escojan uno para simularlo. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de esa actividad. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que se esté mirando este video. En esta ocasión resolveremos un ejercicio del movimiento rectilíneo uniforme, en su sigla MRU. Tema que ha sido asignado al grupo A de la Cátedra de Física 1, impartida por la catedrática la magíster Elizabeth Espinosa en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Lo resolveremos en el software educativo Modelus 4.0. Nuestro ejercicio dice así. Un móvil parte desde una ciudad a 20 km por hora. Determine cuánto tardará en llegar a otra ciudad que se encuentra a 200 km por hora. En primer lugar, vamos a establecer el modelo matemático, que en este caso es distancia igual a velocidad por tiempo. Fíjense que en esta parte los estudiantes ellos mismos establecen el modelo matemático. Es decir, tienen que pensar con qué ecuaciones van a resolver su problema. Y entonces esa es la ventaja a utilizar un modelo matemático o una simulación que ha sido hecha por otra persona, ¿verdad? Es un modelo correcto. Establecemos los parámetros que nos dice que la velocidad es de 20 km por hora. km/h. Vamos al gráfico, establecemos, necesitamos distancia, tiempo, agregamos tiempo, luego velocidad. Insertamos el objeto, o sea, la partícula, ¿sí? Nos presenta, le damos clic, se nos desplegan una serie de opciones, lo que nosotros necesitamos, en este caso yo necesito un coche. Vamos a hacer un poquito más grande. Más grande. Luego le ponemos la escala en X, va a ir la distancia, y en Y va a ir 0. Damos clic. Luego nos vamos al gráfico, teníamos ya los parámetros. Vamos a la tabla, necesitamos tiempo, distancia y velocidad. Pero iniciaremos con una velocidad de 20 km por hora. Necesitamos saber cuánto tiempo se va a tardar a la otra ciudad que está a una distancia de 20 km por hora. Reproducimos, observamos la gráfica, pausamos. Aquí se puede apreciar bien la gráfica, luego en la tabla nos vamos y buscamos la distancia de 200 kilómetros a la otra ciudad y nos dice que se tardará en un tiempo de 10 horas. Bueno, básicamente esa es la idea, ¿verdad? La idea es que los estudiantes, a la vez que están haciendo resolviendo el problema, están haciendo la simulación, están viendo datos generados por el simulador y también la parte gráfica, ¿verdad? Que eso daría, como quien dice, un plus a las simulaciones. Bueno, pues esto es lo que teníamos que compartir. No sé, Julio, si tiene alguna cosa más que agregar.
Y pues por mi parte agradecerles la atención y dejo el tiempo para si hay preguntas o no sé, comentarios, ¿verdad? Adelante, Roger, que usted es el que nos indica acá qué pasa. Bueno, pues no sé si Julio tiene algo que agregar primero antes de pasar a la parte de las preguntas. No, todo bien. Ok, Sí. perfecto. Bueno, pues agradecer a los compañeros, la profesora Elizabeth Espinosa y al licenciado Julio Martínez por esta interesante explicación. Todos estos experimentos que se pueden ejecutar en tiempo de crisis, tal como de moverse la el propio nombre del taller, ¿no? Y que pues más que eso, pese a todas las condiciones que pueden haber, todas las adversidades, pues esto ya nos permite poder hacer un desarrollo de la parte experimental, ¿verdad? En la física. Entonces, pues, para comenzar la parte de las preguntas, algunos comentarios, hay varios compañeros egresados que pues mencionan que ponen en práctica algunos de estos conceptos, que van a ponerlos en práctica, ¿verdad? Y pues, esa es la utilidad que tiene esto. Y pues, algunas preguntas interesantes que han surgido, por ejemplo, pues, bueno, un comentario de Marcio David que pues sería importante enseñar cómo hacer la determinación de las incertidumbres, ¿verdad? Al momento del desarrollo de la parte experimental. Y luego, pues, pregunta, por ejemplo, cómo introducir la resolución de problemas experimentales con el uso de cálculo y ecuaciones diferenciales para alumnos de colegios que participen en olimpiadas de física a nivel centroamericano e iberoamericano. Bueno, según tengo entendido, no estoy segura, pero hasta donde conozco, los programas de estudio de educación secundaria en nuestro país no requieren cálculo, ¿verdad? Entonces, realmente para prepararlos para competencias internacionales, allí ni modo, ¿verdad? Ahí sí toca hacer tutorías especiales para los estudiantes que vayan a participar en esas olimpiadas, sí. Sí. Sí, según veo, para agregar lo que mencionaba Elizabeth, creo que hasta 9º grado ya empiezan a hacer cálculos. Ya llevan un componente de física, un componente de química. Y Pero yo creo que la pregunta se refiere a cálculo integral y diferencial, ¿verdad? Ah, ya. O sea que sería una física como la que llevan en la universidad, ¿verdad? Sí, ahí sí. Creo que en ese caso pues sí sería como que requerido hacer tutorías especiales, sí, porque van en contra, van como quien dice, la llevan de perder porque en otros países en secundaria pues ya llevan cálculo y pues los problemas los pueden resolver más fácilmente con el cálculo integral y diferencial, ¿verdad? Pero en nuestro currículum, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, en secundaria solamente se ve sin cálculo, lo cual limita mucho la posibilidad del estudio de varios fenómenos, ¿verdad? Okay. Otra pregunta es de Keila Pacheco. ¿Cómo lograr el interés de los alumnos en la parte práctica de la física? Ya que hoy en día el alumno no quiere ir más allá de sus capacidades. Eso es un reto que tenemos, ¿verdad? Miren, la cuestión del interés es una cosa de debate ya aparte inclusive. ¿Por qué a uno le gusta la física y otro detesta la física? ¿Verdad? ¿O por qué le gusta la biología? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de cada quien? Hay cosas intrínsecas de la experiencia que cada cual ha tenido, ¿verdad? Por lo menos yo diría, capaz y no lograr el interés, pero por lo menos no desinteresarlos. Ya con no desinteresarlos hacemos bastante, ¿verdad? No hacer que crean que la física es una cosa horrible, una piedrita en el zapato. Y bueno, la manera como uno puede enseñar a otros es a través del ejemplo, ¿verdad? Haciendo experimentos, haciéndolo. Conviértanse en MacGyver, ¿se acuerdan de MacGyver, verdad? Conviértanse en MacGyver, agarren un tronco y pónganlo a bailar en el aula. Esas cosas a los muchachos les llaman la atención. Creo yo que con el ejemplo, haciendo, ¿verdad? Haciendo experimentos, sí. Sí. Sí, agregando para alguna de las preguntas que mencionaba, creo que Marcio, ¿sí? Marcio David dice sobre la parte de los experimentos.
es importante esa parte de la incertidumbre, ¿va? Porque en esas competencias hay una parte teórica, hay una parte experimental, y ellos deben manejar bien esa parte de la parte de las incertidumbres. Pero vamos a lo mismo, quizás en los centros educativos no hay mucho equipo o quizás no se da mucho la práctica, entonces sí tiene que hacerse una parte teórica con una tutoría especial, pero también la tutoría especial del experimento, la parte experimental, hacer cada una de esos un experimento y que hagan bien esa parte de las incertidumbres y su gráfica, que puedan analizarlo y todo. Ok, bien. Bueno, hay más comentarios. Ya lo demás pues son más que todo felicitaciones. Excelentes ideas, menciona Dixia Carranza. Excelentes ideas para motivar a los estudiantes que despiertan el interés por esto de la temática. Agradecen por las explicaciones. Felicitaciones por acá. Que les gustó. Proporcionaron ideas para ponerlas en práctica, lo cual es excelente. Y pues agradeciendo, ¿verdad? Por lo expresado hoy, ¿verdad? Y bueno, veo a Marcio que para poder concluir, ¿verdad? Que tiene la mano levantada, no sé si quiere participar algo más. Bien, buenas tardes. Hola, profesor Marcio. Sí, bueno, yo hice la pregunta sobre las ecuaciones diferenciales y cálculo. Y lo hago por mencionar es que cuando nosotros llevamos esas clases como parte de ciencia y tuvimos compañeros de matemática que nos aventajaban porque llevaban clases anteriores. Entonces, cuando salimos de eso decimos, no, pues gracias a Dios salí de cálculo, ya me voy a graduar. ¿Va? Es uno de los comentarios que se hacen por los pasivos. ¿Va? Pero en este caso yo pienso que el alumno, el maestro de naturales, no se debe olvidar de eso, sino que cuando ya llega al colegio y de repente un niño dice, fíjese que quiero participar en Olimpiadas, pues uno comienza a enseñarle. Pues me pasó a mí, de golpe entrar a la primera Olimpiada, pues duro para los jóvenes, para mí también. Pues fuimos aprendiendo, tuve que agarrar los libros de cálculo, opciones diferenciales, porque chicos han ganado medallas internacionales a nivel centroamericano y iberoamericano, pero para eso se necesita enseñar. Ahora, en química también se necesita enseñar también termoquímica, donde muchas veces cuando miramos esas ecuaciones así diferenciales, entonces ya nos asustamos. Entonces, una recomendación a los compañeros que están escuchando es que siempre las cosas que nos enseñan en la universidad hay que ponerlas en práctica. Y bueno, y gracias también por enseñar de manera correcta a los compañeros, ya que yo soy del CUEP de San Pedro Sula. Así que muy amable por la participación y gracias. Gracias a ustedes. Bien, gracias por la participación también. Bueno, y bueno, para finalizar, pues vamos a dar lectura a los diplomas de los compañeros expositores. Y pues, bueno, que están apareciendo ahorita, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la Facultad de Ciencia y Tecnología, el Departamento de Ciencias Naturales, otorgan el presente diploma a los compañeros Máster Elizabeth Espinosa Canales, licenciado Julio Martínez III, por su participación como ponente en el 4º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, enseñando ciencias en entornos híbridos. Conferencia denominada Experimentos de Física en Tiempos de Crisis, citado en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 23 días de septiembre de 2020. Y pues lo firmarán el máster Carlos Gerardo Aguilar, decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica, máster Zoila Maribel Moncada, jefe de Departamento de Ciencias Naturales, y la máster Gilda Inora Oyuela, secretaria académica del Departamento de Ciencias Naturales. Pues bueno, muy agradecidos también con su presencia y pues sigan pendientes de los eventos, ¿verdad? Que restan por realizarse en el día. Es un gusto tenerlos acá presentes. Muchísimas gracias. Hasta luego.